Hablemos de las caídas en los adultos mayores que generan a partir de ese momento una dificultad por mantener la posición adecuada estando sentados. Por ejemplo, acostado de pie, cuando una persona mayor se cae, pues el mundo ya cambia no solamente de la persona, sino de todo su entorno, de las personas que conviven con ella. Las caídas no solamente van a suceder en la calle, la mayoría de las caídas de los adultos mayores desafortunadamente es en su hogar y, como dice mi madre, de sus propios pies, ¿verdad? Quien es especialista en geriatría, como lo habíamos anunciado al principio, que sabe hablar con profundidad y en detalles de este tema, es el doctor Ángel Espina, que tenemos el gusto y el privilegio de recibirlo hoy aquí en nuestra casa, en el comedor de nuestra casa. ¿Cómo está usted? Así es, muchas gracias, Marisa, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Es idea mía o es real que muchos adultos mayores se caen en sus casas por cuestiones tontas de la vida? Así es. Las caídas en el adulto mayor no son normales, no forman parte del envejecimiento normal de la persona, pero son muy frecuentes durante esa edad. El 80% de las caídas ocurren en el hogar y 20% de esas caídas son fatales. Y me imagino que hay un porcentaje muy alto que se pueden prevenir. La mayoría se pueden prevenir. Lo único que hay que hacer es aceptar con el tiempo que ya no tienes la misma capacidad de hacer ciertas cosas. Solicitar ayuda cuando tú la necesites. He tenido pacientes de 89 años que tratan de subirse a una mesa a cambiar un bombillo. Pero de verdad que no me digas eso. No me digas eso porque ya eso es sentido común. Sí, es sentido común. Bueno, eso no lo hago ni yo, ¿vale? Pero es que lo que pasa es que las personas mayores, cuando ya nos hacemos mayores, vamos perdiendo como la capacidad de percibir el peligro y creemos que podemos tener la capacidad de hacer ciertas cosas que ya no tenemos. ¿De verdad, doctor? Totalmente. Pues mira, me agarraste ahí porque yo pensaría, fíjate, qué interesante esto, que a medida que cumplimos más años tenemos que darnos cuenta que las habilidades y la motilidad de nuestro cuerpo va cambiando, por ejemplo, en giros de momento, en cuestiones que antes podíamos hacer con mayor agilidad y ahora no debemos. Sí, hasta cierta edad lo aceptamos, pero ya cuando nuestra capacidad cognitiva comienza a cambiar, entonces creemos que podemos hacer ciertas cosas que ya no podemos hacer. Esto tiene que ver, me pongo a pensar y analizar lo que me planteas ahora con la parte psicológica, que en la mayoría de los adultos mayores quieren vivir su vejez con dignidad y no quieren sentirse que son carga y quieren demostrar que son capaces. Sí, pero imagínate una persona de 80 años que vive sola en un apartamento y se va a bañar en una bañera. Tú sabes lo peligroso que es una bañera. Wow. Para cualquier edad. Para cualquier edad, correcto. Imagínate para 80 años, ¿ok? Esa persona se cae en la bañera y está sola en el apartamento. ¿Cómo avisa? ¿Cómo llama a alguien? ¿Cómo pide ayuda? Además, no es solo hecho el levantar la pierna para entrar a la bañera, es un proceso, ¿no? Porque la bañera tiene un alto, una altura. Hay que levantar el pie. Los adultos mayores, ninguno debería tener en sus baños bañeras, sino la ducha bajita normal, que usted entra fácilmente. La ducha bajita, no tener alfombras resbaladizas. Si va a tener alfombras, que estén pegadas al piso, que no haya extensiones eléctricas atravesadas en el apartamento. Juguetes, mascotas son riesgo de caída para las personas mayores. ¿Por qué? Porque ya cuando la persona es mayor, disminuye la actividad física y como consecuencia de esto hay disminución de la masa muscular y cambia la forma o la manera de caminar el paciente. Ahora, hablamos de la manera en que el adulto mayor debe tener precauciones en su casa. Hay muchos adultos mayores en nuestra comunidad que también las alfombras en la casa se doblan las esquinas, tropiezan y se caen. Exacto. Yo recomiendo retirar las alfombras. Si no las quieren retirar, pueden sujetarlas en las esquinas con tape o venden un tape especial para alfombras que se le colocan en las esquinas y se pega al piso. Lo otro es que yo les recomiendo mucho a los pacientes es iluminación, buena iluminación en la casa, iluminar la vía hacia el baño para que durante las noches cuando se levanten sepan por dónde van a caminar. No utilizar zapatos resbaladizos,
tratar de que no haya gotas de agua en el piso, colocar agarraderas cerca del toilet, colocar un asiento más alto en el toilet, utilizar una silla de baño para bañarse. ¿Okay? Porque no es igual que una persona de 40, 50 años se doble a estregarse los pies, a una persona de 80 años que se doble y se vuelva a levantar, y ahí... Hay muchos hijos que por no querer que sus padres sigan viviendo solos, se los llevan para la casa. Y ahí es cuando el adulto mayor se cae. Exactamente. Porque la casa de los hijos no está condicionada para las necesidades del adulto mayor. Exacto. Como estaba su apartamento donde vivía solo. Y entonces a veces queriendo solucionar una situación y no teniendo esta precaución, se crean otras consecuencias. Y de eso vamos a seguir hablando, doctor Ángel Espina. Más adelante, acompáñenos, porque el doctor dice que las caídas en los adultos mayores son fatales. ¿Y cuáles son las consecuencias? Entonces vamos ahora a hablar de las consecuencias de lo que el doctor Ángel Espina nos ha planteado desde el principio, de las caídas en el adulto mayor. Y ahí vemos un adulto mayor muy simpático, pero realmente cuando se caen no es tan gracioso ni tan agradable. Se asusta muchísimo, doctor Ángel Espina. Y pueden haber, por ejemplo, como tenemos en pantalla, contusiones cerebrales, fracturas, que es lo más frecuente, pérdida del conocimiento, el trastorno de ansiedad, de inseguridad, y esto puede traer como consecuencia, después que pasan los primeros días de la caída, que nuestro adulto mayor se nos cae en una depresión, doctor Ángel Espina. Totalmente. Bueno, como tú dices, lo más frecuente son las fracturas de cadera, son una de las más frecuentes, y las fracturas de clavícula. Los golpes en la cabeza generalmente acarrean sangramiento subdural, y sabes cómo son las consecuencias de esto, que ya luego el paciente no vuelve a ser el mismo, ni cognitivamente ni físicamente. Yo lo viví en mi familia. Mi abuela paterna se cayó, tenía 84 años, por cierto. Mi familia es longeva, tanto materna como paterna. Mis tías abuelas han vivido 90 y pico y 100 y pico de años. Y mi abuela, la madre de mi padre, fue una de las que más jóvenes falleció, con 84 años precisamente, por una caída. Se cayó, se fracturó la cadera, cirugía, no se levantó más de la cama. Sí, la mayoría no se levantan de la cama. Otra cosa importante es los pacientes que viven solos, cuando se caen en la casa y no se pueden levantar. He tenido pacientes que han estado 12 horas, 24 horas solos en el piso porque no pueden levantarse. Ni siquiera para alcanzar el celular. El botoncito en el cuello resuelve ese problema. Eso. Sistemas de alarma conectados directamente al 911. Colocar un teléfono con un cable largo cerca de la cabecera de la cama, o cerca de un sitio donde él puede arrastrarse y lograr recuperar, alcanzar el teléfono. Yo les recomiendo a los pacientes, cuando viven en apartamentos, en edificios cerrados, que dejen la puerta abierta durante la noche. ¿Por qué? Porque siempre estos accidentes ocurren durante la noche, y es más fácil si alguien escucha el grito de alguien, poder entrar dentro del apartamento, ¿entiendes? Es difícil que nuestros adultos mayores entiendan. Es muy difícil. Que dejen la puerta abierta, pero porque le dices eso a mi mamá, dice por nada del mundo. Sí, yo les recomiendo asegurar todas las cosas bajo llave y dejar la puerta abierta. Nadie tiene que saber que la puerta está abierta, pero si algo pasa... Es como una manera de que si oyen un grito puedan accesar los vecinos rápidamente, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hablar de la prevención, que lo hicimos en la conversación que tuvimos anteriormente con el doctor Ángel Espina. Sin embargo, ahora queremos resumirlo. La prevención que se puede hacer, usted implementarlo en casa hoy mismo, a partir de hoy, para prevenir las caídas. Revisar los órganos más importantes de nuestro cuerpo: la vista y la audición. Así es. Hay que hacer ejercicios, aunque sea caminar, doctor. Usar bastones de apoyo si usted siente que le falla el balance. Y si el bastón no es suficiente, un andador. No pasa nada. Es mejor tener algo en que apoyarse que no caerse, ¿verdad? Hay que revisar los medicamentos, porque hay algunos medicamentos que pueden dar mareos, ¿verdad? Letargos. Los antihipertensivos, los antidepresivos pueden producir ese síntoma. Los medicamentos para la presión arterial. Exacto. Y los indicados para la depresión. Para la depresión. Y también, como es lógico, y esto es sentido común, mi querido amigo televidente, usar zapatos cómodos todo el tiempo. Eso.
Otra cosa, el paciente muchas veces te dice, tengo miedo de caerme. Cuando sienta miedo de caerse, es el momento de buscar ayuda. Reciba terapia física por lo menos 3-4 veces al año. Los pacientes mayores de 65 años tienen Medicare y el Medicare lo cubre en un periodo de 3 a 5 veces durante el año. Que su terapeuta le enseñe a manejar el andador, cuándo utilizar el bastón, cómo subir las escaleras. La altura del andador, la altura del andador, cómo levantarse de la cama, cómo levantarse de la silla. No se levante rápido. Si ha estado sentado por mucho tiempo, trate de sentarse en la orilla de la silla y luego levántese y quede parado por un rato antes de comenzar a caminar. Doctor, ¿por qué la terapia puede ayudar tanto? La terapia porque ellos te hacen rutinas de ejercicio y recuerda que los pacientes mayores no son muy activos físicamente. Entonces, este tipo de ejercicio, ellos te enseñan qué hacer, qué aparatos utilizar para fortalecer los músculos de las piernas, para fortalecer los músculos de los brazos. Tú no sé si tú has visto esa pequeña bicicleta que son los pedales solamente. Sí. Puedes estar sentado comiendo en la mesa y puedes estar haciendo tus ejercicios. Porque a medida que se fortalezcan los músculos de las piernas, ya la persona en sí tiene más seguridad. Totalmente. Y ya no tiene el miedo a caerse. Porque ese miedo a caerse le va a llevar a que se caiga. Exacto. Gracias. ¿Me quieres decir algo más? Y otra cosa muy importante, la iluminación de la casa. Sí, muy importante. Buena iluminación. Buena iluminación por el trayecto por donde camina. Gracias, doctor Ángel Espina, por estar aquí con nosotros, geriatra, especialista en adultos mayores. Buenas sugerencias para que usted evite caerse en casa.